Hola a todos, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a este webinar regional de Proyectum, que el día de hoy está a cargo de la oficina de Guatemala. Sean todos bienvenidos, leyendo un poquito los mensajes, bienvenidos a todos las personas que nos están viendo en Costa Rica, en Chile, San Luis Potosí, Buenos Aires, por ahí nos dicen buenas tardes, por Avida, de la Ciudad de México. Por ahí vi algunas personas de Caracas, de Bogotá, de Quito, Ecuador. Entonces, a todos ustedes, bienvenidos a este webinar regional. El día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante, se llama transformación digital y agilidad. Pero antes de entrar justamente en el tema, me gustaría recordarles algunas cosas que son importantes dentro de estos webinars regionales. Uno de esos temas es recordarles que para obtener la constancia de participación de este webinar y de los webinars que impartimos en Proyectum, el requisito indispensable es que nos solicita PBI es que tengan un mínimo de conexión de 55 minutos durante esta actividad. Si ustedes cumplen con estos 55 minutos, obviamente estarán recibiendo a posterior su constancia de participación. También les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta para la sesión justamente de la sesión de preguntas y respuestas que tendremos justamente con Héctor, en la parte, si ustedes mueven su mouse, en la parte de abajo, en la parte de arriba, sale una barra en donde está el botón preguntas y respuestas. A través de este espacio es el indicado para que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas. Y bueno, sin más ni más, vamos a conocer un poquito más de este tema, transformación digital y agilidad. Por lo cual, Héctor, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Para conocer un poquito más sobre este tema, realizaremos un breve recorrido por elementos disruptivos en el siglo pasado, comentando su relación con la economía y sobre todo cómo llegamos a la era de la transformación digital. Conoceremos los elementos que fundamentan la transformación digital y los cambios que la disrupción tecnológica está creando en los modelos de negocio. Y cerramos, y Héctor estará cerrando con comentarios acerca de cómo calza el esquema ágil en los procesos de transformación digital. Y justamente vamos a conocer también un poquito más de Héctor Pérez y también vamos a conocerlo ahí en su bio, en la siguiente diapositiva. Y justamente aquí está Héctor Pérez. Él tiene un máster en economía empresarial en el INCAE, es ingeniero electricista, está certificado como PMP por el PMI y es Food Program por la Cornell University. Es esposo y padre de 3 hijos, es director de empresa de ICT SA y bueno, él lleva 10 años, un poco más de 10 años en la consultoría en IT, Business y Project Management. Tiene 18 años en roles de CEO y de IT Management. Es consultor en OPM, PM y IT Management y es instructor de PM, de Soft Skills y de IT Management. Entre los hobbies que tiene Héctor, de los cuales hace un momento estábamos platicando muy a gusto, está hacer pan artesanal de varios tipos y ver series y películas de ciencia ficción, animación y de acción. Así que, querido Héctor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Hugo, muchas gracias por la introducción. Aquí listo para poder compartir lo que hemos preparado ahí para nuestra audiencia. Un saludo a todos los amigos de todos los países de América Latina que participan el día de hoy con nosotros. Y sin más, pues si gustan, vamos a entrar a lo que nos tiene por acá el día de hoy. Solo un comentario ahí al respecto del hobby. Hacer pan me relaja. Si alguno de ustedes sufre de estrés, les recomiendo que aprenda a hacer pan y que lo amasen así a pura manita para que lo disfruten y lo gocen en familia. El recién pasado fin de semana, el lunes, en Guatemala, celebramos el Día del Padre, así que tenemos padres en la audiencia, pues aunque sea tarde, les deseamos que hayan pasado un feliz Día de los Padres. Bueno, y vamos de lleno entonces a nuestro tema. Voy a quitar la cámara para poder tener un mejor ancho de banda y que no vayamos a tener problemas. Un minutito. Y vamos con nuestro contenido. Bueno, me encontré por ahí esta frase de don George Westerman que dice: cuando la transformación digital se realiza correctamente, es como una oruga convirtiéndose en una mariposa. Pero cuando se hace mal,
todo lo que tienes es una oruga muy rápida. Y se refiere a las implicaciones que tiene el poder hacer el tema de transformación digital de una manera adecuada. El día de hoy vamos a hacer un recorrido un poquito histórico. Uno de los temas que a mí me motiva, digamos, es saber de dónde vienen muchos de los elementos que utilizamos para el trabajo que realizamos. Y en este caso, el tema de las disrupciones, el tema de transformación digital, está hoy en día en boga en muchas organizaciones. Están haciendo cambios, definiciones, etcétera. Pero creo que es importante conocer de dónde viene todo esto, ¿no? Un elemento importante en este proceso es las leyes de la gestión de la información digital. Vamos a conocer 3 leyes. Vamos a identificar a partir de esas 3 leyes dónde está la oportunidad para transformación y luego vamos a concluir con por lo menos 2 razones de por qué la agilidad empata también con el tema de la innovación, el tema de la transformación digital. Vamos a empezar con el primer tema entonces, que es innovaciones disruptivas en la historia reciente. Y antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes una pregunta. Ustedes pueden responder esta pregunta en este sitio, en www.menti.com. Pueden utilizar el código 308685 y lo que vamos a responder ahí es en relación a cómo vamos con el tema de transformación digital en mi organización. Ya sea en su computadora o en su móvil, ustedes pueden empezar a meter ahí la información, www.menti.com, y el código que pueden ingresar es el 308685, y vamos viendo aquí el resultado que ustedes nos comparten de forma completamente interactiva. Vamos a dar unos segundos. Tenemos ya bastantes respuestas, más o menos la tercera parte de nuestra audiencia ha respondido ya, y creo que podemos ver una tendencia, ¿verdad? Alrededor del 25% está en una etapa avanzada, entre un 50 y un 50% apenas está empezando, y alrededor de un 15% de pronto está, todavía no le ha entrado al tema de la transformación digital. O sea, sí tenemos aquí una muestra bastante significativa. Vemos bastantes organizaciones que van avanzando con el tema y tenemos un buen grupo que aún no empieza y otro grupo que está apenas iniciando con el tema. Entonces creo que para ustedes, especialmente para quienes empiezan o aún no hacen nada, creo que nuestra presentación va a ser bastante significativa, y para quienes van avanzando, pues van a conocer algunos de los temas detrás de donde surgió esta iniciativa estratégica para las organizaciones. Muy bien, muchas gracias por su participación. Bueno, vamos a ir a la parte de las innovaciones disruptivas en la historia reciente. Si pueden ver ustedes en la pantalla, tenemos una gráfica donde aparece cuál es la trayectoria que vive o que sufre una tecnología individual cuando entra en el mercado. Aquí podemos ver el grado de madurez del lado izquierdo y del lado derecho el tiempo. Vemos cuando una innovación radical surge en el mercado y tenemos un primer periodo en el cual esta mejora o esta innovación está en un modo de exploración. Las entidades que están alrededor hacen exploraciones acerca de varios elementos. Se está definiendo en esta etapa, digamos, cuál puede ser un modelo interesante que puede rendir retornos. Se empieza a definir en la siguiente etapa un modelo dominante de esa innovación. Un modelo dominante se refiere a algo que puede ser
utilizado por la mayoría de los usuarios, y empieza un crecimiento acelerado de este modelo dominante en el cual las entidades económicas, los individuos, las personas, los clientes, las empresas, los gobiernos, etcétera, empiezan a utilizar de forma masiva esta innovación, y luego llegamos a la etapa de maduración, donde pues ya todo el mundo utiliza esta innovación y se hace común el utilizarla, y hay en ese momento, digamos, varios jugadores que le han sacado valor a esta innovación disruptiva. En este proceso lo que ha sucedido es que han habido individuos o grupos que le han apostado a modelos que resulta que no son dominantes, y esos modelos que no son dominantes pues eventualmente causan alguna pérdida económica para aquellos modelos que no fueron utilizados. Este ciclo lo viven todas las innovaciones. Y vamos a ver que hemos pasado por varias revoluciones que han implicado esas innovaciones disruptivas. Acá tenemos, por ejemplo, una de las más reconocidas, que es la Revolución Industrial, alrededor del 1771. Luego la siguiente fue en 1829, la era del vapor y los ferrocarriles. En 1875, la era del acero. En el 1908, la era del petróleo y los automóviles. Y más recientemente, la que estamos viviendo todavía, la era de la información, que surge en 1971. Cada una de estas revoluciones ha tenido un impacto importante en las economías en los países o en las regiones, incluso algunas a nivel global, han tenido un impacto bastante significativo. En la primera, la revolución industrial, ustedes pueden ver acá una fotografía donde tenemos un edificio por debajo del cual pasa una corriente de agua, y aquí este edificio se llamaba el Molino Arkwright. Impactó de forma muy importante lo que es la industria del algodón. Para lo que se usaba esta corriente de agua era para mover un molino que mecanizó la utilización de estas herramientas que ustedes ven a la derecha, que son los hilares para crear hilo, para crear tela a partir del algodón. Y eso tuvo un impacto muy grande en la industria de las telas. Posicionó al Reino Unido como una economía dominante a nivel mundial. Y el elemento clave de esta revolución fue la rueda hidráulica, la creación de los canales, el uso de la energía hidráulica, que posteriormente se utilizó para el uso de la creación de energía, pero que en este momento fue definitiva para poder establecer la dominancia del mercado de telas a nivel mundial en esa época, y también el surgimiento de la revolución industrial. A partir de este evento tan significativo, se empezaron a desarrollar las fábricas. En este molino fue el primer lugar donde se empezó a hacer trabajo masivo en turnos. Fue como la base para poder crear todo el esquema de producción y manufactura a partir de este molino. Fue bastante definitiva. La siguiente fue en 1829. Y en este caso, el evento que inició, digamos, esta revolución tecnológica fue una carrera que se hizo en también el Reino Unido. La empresa de ferrocarriles del Reino Unido estaba queriendo poder utilizar las máquinas de vapor para poder transportar personas y para poder transportar bienes. Sabían que había una oportunidad, pero no habían todavía encontrado un modelo que permitiera explotar esa oportunidad. Y entonces decidieron hacer una carrera de 1 milla, y pusieron a competir a varios constructores. De estos constructores, uno fue el que ganó, que es el modelo que ustedes ven en pantalla. Del lado izquierdo ven ustedes una pintura de cómo fue este concurso, y del lado derecho pueden ver ustedes el modelo real de cómo era
la maquinaria, y este tuvo un impacto muy importante. La máquina se llamaba Rocket, y tuvo un impacto tremendo el modelo, porque sí funcionó, pudo jalar la carga que se esperaba, la distancia que se esperaba, y con base a ese modelo se desarrolló toda la industria de ferrocarriles, primero en el Reino Unido, luego en Europa y luego en el resto del mundo. Algunos elementos importantes de esta revolución fue la creación de los motores a vapor, el uso del hierro para poder crear la maquinaria, el uso del carbón para poder crear el vapor de agua. Por supuesto, los ferrocarriles, la creación de los puertos, la creación de las vías, la creación de bodegas y barcos para poder movilizar todos los bienes que iban a ser transportados por este nuevo medio. Entonces, ¿se imaginan ustedes en 1829 estar en ese escenario donde nace la revolución tecnológica que impacta todo lo que correspondía a los medios de comunicación de esa época? La siguiente, en 1875, la era del acero, nace en una fábrica en Pittsburgh, en Estados Unidos. Alemania al mismo tiempo estaba desarrollando la misma tecnología o muy similar, y esta revolución tuvo a bien desarrollar un nuevo producto que tuvo un impacto enorme en varias áreas de la economía. Por ejemplo, la producción del acero nos permitió crear naves más poderosas, menos pesadas, permitió crear, por ejemplo, la industria, modificar, digamos, la industria química, la ingeniería civil, las columnas y las vigas de acero permitieron hacer edificios más altos, empezaron a poderse crear cables de cobre, envases, puentes, túneles. O sea, todas las revoluciones que estamos conociendo ahorita tienen un impacto a partir de cierto producto, a partir de cierto método, y tienen un impacto en la economía. De nuevo, tenemos ganadores, tenemos perdedores, dependiendo a qué modelo de trabajo le están apostando. Es importante ir notando estas variaciones. Las innovaciones no se quedan únicamente en su etapa inicial, sino que se van modificando constantemente. Por ejemplo, en nuestra cuarta revolución tenemos la era del petróleo. Ahí aparece la fotografía del modelo T de Ford, que es el más famoso, ¿no? En la industria automotriz, se desarrolló en Detroit. La industria del petróleo dio como resultado la creación de los automóviles. Evidentemente los automóviles no se han quedado como el que está ahí, ¿verdad? Ahora nuestros automóviles tienen aire acondicionado, tienen internet, tienen pantallas para poder ver por dónde vamos, a dónde queremos llegar, etc. Pero en este caso, esta revolución no fue únicamente la creación del automóvil y sus posteriores modelos, sino que también permitió acelerar la petroquímica, que dio como resultado muchísimas cosas que utilizamos hoy en día: la suela de nuestro calzado, fibras textiles, nuestra ropa, está en las computadoras. O sea, los subproductos del petróleo están en todas partes. Y esta revolución dio como resultado también un crecimiento acelerado de las vías, de las carreteras, de los aeropuertos, un poco en el mismo sentido que tuvo en el caso del ferrocarril. Tuvo un impacto también en la parte de la electricidad, y como todos ustedes saben, también hubo ganadores y perdedores en cada uno de estos elementos. Aquellas organizaciones, aquellas compañías que apostaron a los modelos y que tenían plata para invertir, para ir creando modelos que fueran los dominantes, pues se convirtieron en compañías bien establecidas con plata para invertir en otras cosas. Esta es la revolución tecnológica, la era de la información. En 1971 se presenta el procesador Intel en Santa Clara, California.
Y en esta era tecnológica hay varios componentes importantísimos. La microelectrónica, la creación de las computadoras, los ordenadores especiales especialmente, el software, las telecomunicaciones, el surgimiento de la fibra óptica como medio de transmisión, las redes de voz y datos crecen para empezar y luego sufren transformaciones casi año con año. La comunicación se realiza también de forma satelital, se crea cierta infraestructura para poder crear el Internet, empiezan a crecer las velocidades y tenemos disponibilidad de conectividad vía aire, mar y tierra. Estos tres componentes son importantísimos. Entonces, una de las conclusiones importantes de este rápido recorrido histórico es que las innovaciones disruptivas usualmente crean un nuevo mercado y crean una nueva cadena de valor y que interrumpen eventualmente el mercado preexistente, desplazando la cadena de valor anterior. Esto se ha dado de forma bastante repetitiva. Las innovaciones disruptivas son aquellas que nos permiten utilizar nueva tecnología para hacer las cosas de una manera diferente. Y eso es precisamente lo que está surgiendo a raíz de la posibilidad de los cambios en la era de la informática. Las leyes de la gestión de la información digital. Las tres leyes de la gestión de la información digital son las siguientes. La ley de Moore nos dice que los procesadores duplican su capacidad cada 18 meses. La ley de Butter nos dice que la cantidad de datos que pasa por una fibra óptica se duplica cada 9 meses. Y la ley de Crader nos dice que la capacidad de almacenamiento por centímetro cuadrado de disco duro se duplica cada 13 meses. O sea, en todos los casos que estamos conociendo a través de estas tres leyes, vemos que se están duplicando las capacidades cada X tiempo. Esta duplicación cada X tiempo a lo que nos lleva es a un escenario tal en el cual el crecimiento de las capacidades se está volviendo exponencial. Y a la vez de que se están volviendo exponenciales estas capacidades, mejoran su desempeño y los costos de producción se reducen. Eso plantea un escenario muy interesante, el cual hemos estado viviendo en los últimos años, en los cuales pues, el crecimiento de las oportunidades es bastante acelerado, la evolución de la tecnología es exponencial, lo que permite poder tener muchísimas aplicaciones en el ámbito de la tecnología, especialmente la tecnología digital, es precisamente que las capacidades de las herramientas que utilizamos han ido creciendo. Algunas veces hemos escuchado que se han creado ciertas herramientas de software, pero que no se pueden utilizar del todo porque las capacidades de hardware y las capacidades de comunicación de pronto no son las que se requieren para esa aplicación en particular. Sin embargo, como hemos visto a través de estas tres leyes que están completamente vigentes, eso ha ido cambiando y la velocidad de crecimiento del procesamiento, de la capacidad de comunicaciones, del almacenamiento, pues ha hecho esta explosión de innovaciones disruptivas que son las que se han estado creando en los últimos años, ¿no? Ok. La evolución de la tecnología entonces es exponencial. Así es como ha estado creciendo la disponibilidad de estas disrupciones tecnológicas es cada vez más rápida. ¿Dónde está entonces la oportunidad de transformación? O sea, ya vimos
antes que cuando existen estas innovaciones disruptivas, empezamos a tener que definir algunos prototipos que luego van eventualmente a convertirse en un modelo aceptado por todos, y eso es lo que está sucediendo con varias de las herramientas o varios de los componentes que facilitan la transformación digital. Ya vimos que la velocidad de los cambios tecnológicos es, pues, prácticamente una función exponencial, ¿no? Sin embargo, las organizaciones tienen una capacidad más bien lineal, más parecida a la línea naranja que vemos aquí abajo. No son capaces las organizaciones de adoptar las disrupciones tecnológicas a la misma velocidad con que éstas se van dando. Y eso es precisamente lo que nos va a dar una oportunidad de poderlas aprovechar. Como vimos en la historia reciente, las organizaciones que toman las disrupciones tecnológicas y las pueden utilizar para sacarles valor, pues son las que permanecen, ¿no? Esta velocidad de disrupción o esta velocidad de creación de nuevas herramientas tecnológicas, sumado a la capacidad más lineal de las organizaciones para adoptarlas, han ido teniendo impacto en las arquitecturas empresariales. Entonces, vemos por acá, por ejemplo, del lado izquierdo, cómo han sido usualmente las arquitecturas empresariales, donde vemos en la base aquellos que proveen las materias primas, en la mitad los que están haciendo la producción de los bienes y en la capa alta los que están haciendo la distribución. Las innovaciones disruptivas lo que van haciendo es que van cambiando esta arquitectura y en algunos casos vemos esta parte que está aquí abajo, donde se van creando economías de escala y algunas organizaciones capturan esa posibilidad de hacer una economía de escala y el resto utilizan sus servicios pues para prestar o para producir los bienes y servicios que están creando. En el ambiente actual, lo que hemos visto representado por estos cuadros rojos que están acá es, hay organizaciones, hay empresas que han estado ya aprovechando muchísimas de estas disrupciones tecnológicas para poder crear nuevos modelos de negocio y se insertan compitiendo con modelos de negocio preexistentes. Ejemplos de esto son, por ejemplo, Airbnb, Uber, Netflix, que están incorporándose a industrias en las que antes no existían ese tipo de modelo de negocio. Entonces, vemos que hay cambios a esta velocidad, no solo en las disrupciones tecnológicas, en las innovaciones tecnológicas, sino que también en los modelos de negocio. Así que un impacto importante es este impacto de estos cambios en las arquitecturas empresariales. Entonces, la oportunidad para aprovechar estas innovaciones tecnológicas se da mucho a través de estas startups innovadoras y las organizaciones que están haciendo ahorita o que tienen una estrategia para transformación digital, lo que están haciendo es tratar de llenar este gap. ¿Cómo aprovechar estas innovaciones de tecnología para poder sacar valor de ellas y para poder atender mejor a sus interesados, a sus clientes, a sus proveedores, a sus asociados, etcétera, para poder tener ese chance de obtener ese valor, ¿verdad? Ahora, vamos a regresar a nuestro esquema de Menti y vamos a hacerles una pregunta en relación a cuáles son las innovaciones disruptivas en tecnología que están impulsando la transformación digital. ¿Qué han notado ustedes en sus organizaciones, aquellos que están un poquito más avanzados? ¿Cuáles han sido los elementos disruptivos que están pensando utilizar o que ya están utilizando para poder
extraer ese valor y poderlo utilizar en la transformación de sus organizaciones. Puedo mencionarles un par de ejemplos. Big Data Analytics, entonces me gustaría que nos comentaran, es el mismo Menti, con el mismo código. ¿Cuáles son esas herramientas o cuáles son esos elementos disruptivos que están visualizando en sus organizaciones utilizar? Big Data, ciencia de datos, muy bien. Cloud. RPA, Data Science. X banda ancha. Metodologías ágiles, muy interesante. Virtualización. Blockchain. Creo que Cloud, Big Data es lo que la mayoría está utilizando, ¿no? Virtualización, creo que es parte de Cloud. Fantástico. Pues bastante bien. Aquí se ven algunos cambios, ágil, nube, etcétera. Voy a compartirles algunos que coinciden bastante con lo que ustedes nos están mostrando por acá. Internet de las cosas, muy bien, perfecto. Buenísimo. Estos son algunos de los elementos que más se están utilizando. Big Data, inteligencia artificial, Data Analytics, Blockchain. En Blockchain, esta mañana estaba escuchando que Facebook acaba de anunciar para el otro año el lanzamiento de su moneda digital, que se va a llamar Libra, y están ya distribuyendo un kit para aquellos que quieran incorporar en sus sitios web la utilización de esta nueva criptomoneda. Y tienen contratado a un tercero para que administre toda la parte de blockchain. Web 3.0, RPA, Machine Learning, IoT, Industry 4.0, Cloud Computing, Virtual and Augmented Reality. O sea, son bastantes elementos y esta es una lista que yo les diría que se queda corta todavía acerca de todo lo que hay disponible. Esa curva exponencial, parte de lo que significa también es que la creación de nuevos elementos para este ámbito de transformación digital crecen día a día. Ahora, esto lo que plantea es una oportunidad para las organizaciones de cómo aprovechar muchos de estos elementos para obtener valor y para poder redefinir la forma en que se relacionan con sus interesados, con sus clientes, con sus proveedores, con el gobierno, etcétera, y cómo extraer valor de ahí. El móvil, digamos, la motivación de muchas de estas organizaciones va hacia cómo le agregan valor al cliente principalmente. Y esa parte es donde yo creo que tiene un elemento ganador el proceso de la transformación para poder aprovechar todos estos elementos y para poderle agregar valor. Ahora, ¿cómo hacemos para agregarle ese valor? Pues uno de los elementos más importantes es el cómo. Y ese cómo se realiza a través, ya existen ahorita varios frameworks, varios marcos de referencia de cómo enfrentar la transformación digital. Y tiene un impacto interesante también en la parte organizacional. Y aquí creo yo que es donde entra el tema de la agilidad. Estas iniciativas de transformación van a tener un impacto en la forma en que las organizaciones entregan sus productos, en la forma en que se relacionan con los clientes,
en la forma en la que construyen los bienes y servicios que van a ofrecer. Y eso implica la creación de prototipos, la intencionalidad de fallar rápido para innovar, también la creación de procesos para facilitar la prueba y el error en la adopción de estas nuevas tecnologías, el probar nuevos modelos de negocio y tener la agilidad para poderse adaptar a los cambios en el entorno. Uno de los elementos más importantes es, en este proceso de transformación, identificar cuáles pueden ser esos cambios en el entorno que pueden afectar mi relación con el cliente, mi capacidad de entregar esos bienes y servicios, y cómo aprovechar, cómo poder construir sobre todos estos elementos tecnológicos que van surgiendo y que algunos están maduros y otros apenas están en la etapa inicial, en la etapa de exploración. Entonces, esa habilidad para poder identificar qué es lo que más valor nos puede agregar, pues pasa también por un proceso de definición de gestión de portafolio, donde decimos, bueno, ¿qué es lo que más valor nos puede agregar? Aquí les voy a compartir por lo menos un par de razones por las cuales la agilidad hace un match bastante importante con los procesos de transformación digital. Y el primero es que el marco ágil pues se basa en iteraciones cortas que permiten tener de una forma rápida retroalimentación de los clientes. Y en este proceso es importantísimo tener esa retroalimentación para revisar este ciclo de fallar rápido e innovar, o de prueba y error, para poder validar que lo que estamos haciendo es algo que realmente le agrega valor al cliente y hacerlo de una forma relativamente rápida. Y aquí el marco ágil pues provee de esa capacidad de poder trabajar en iteraciones y poder hacer esa validación o adaptar e ir cambiando lo que puedo hacer en relación a la retroalimentación que tengo de mis clientes, tanto internos como externos. Y la otra parte de ese empalme, digamos, es los equipos autogestionados. El marco ágil promueve o es parte de su definición los equipos autogestionados, y esto facilita un cambio cultural en la organización y que está orientado al empoderamiento de esos equipos, la transparencia con la que trabajan, o sea, ese es uno de los principios importantes, el tema de la transparencia, de qué estamos haciendo, qué ya terminamos, qué está por hacerse, etcétera, y el dar cuenta de los resultados que vamos obteniendo. Entonces, estos dos elementos encajan perfectamente con estas necesidades que vienen surgiendo a partir, digamos, de esa oportunidad que tenemos de poder aprovechar todos estos elementos tecnológicos para poder realizar esa transformación. La transformación eventualmente surge a partir de la definición consciente de la organización para poder crear un plan estratégico que incluya y que involucre el aprovechamiento de estas oportunidades, el aprovechamiento de estas herramientas para poder replantear nuestros modelos de negocio, nuestros modelos operativos. Vamos a ver, por acá tenemos algunas inquietudes, algunas preguntas de algunas personas. Dice, nos pregunta Álvaro Silva, ¿por qué existen organizaciones que todavía no dan el paso a una transformación digital real? Yo diría que tiene que ver mucho con la definición de esa estrategia que estábamos conversando ahorita. Las organizaciones no deben cambiar por cambiar y subirse a la ola de la moda, sino tener una claridad de estratégicamente cómo puedo aprovechar, estratégicamente cómo voy a llegar del punto A al punto B para poder atender mejor a mis clientes y poder brindar un mejor servicio y a través de eso crecer y ser más rentable. Y conscientemente involucrar ahí el tema de la oportunidad que ofrecen las herramientas digitales, ¿no? Si hay organizaciones que todavía no lo hacen, pues debe ser porque usualmente el día a día, la aprehensión, digamos, o la premura de poder atender el día a día y nuestro modelo de negocios actual
pues muchas veces no nos permite identificar esas oportunidades e incorporarlas en nuestras estrategias. Mónica Colombo nos pregunta, ¿cuál es el futuro de aquellas empresas que no se embarquen en esta transformación? Pues yo les diría que depende mucho de la empresa, depende mucho de la industria en la que está la empresa, depende de qué tantas amenazas percibe, no solo de la competencia, sino de industrias adyacentes que pueden involucrarse e incorporarse a competir conmigo. Ahora mi competidor ya no es el tradicional. En las industrias adyacentes a la mía puede ser que surjan organizaciones que quieran hacer un crecimiento, no una integración no vertical, sino transversal, que pueden afectar mi mercado. Entonces, depende de la situación particular de cada organización, pero sí es importante, por lo menos, empezar a identificar en mis procesos actuales cómo puedo aprovechar las disrupciones tecnológicas para poder atender mejor a mis clientes. ¿Cuáles son estos frameworks para la transformación digital? Hay varios. Uno de los que yo mejor conozco es el del Boston Consulting Group. Vamos a hacer eventualmente un webinar adicional para poder cubrir el tema de los frameworks, pero tienen algo en común, la mayoría, y es parten todos de la definición de un plan estratégico a través del cual yo establezco cuál es la visión, cuál es qué es lo que persigo como organización para poder atender mejor a mis clientes, en qué mercado voy a estar y cómo voy a competir, qué sistemas necesito para poderlo lograr y qué capacidades y competencias necesito lograr para poderlo realizar. Vamos a seguir revisando algunas de las preguntas que nos están haciendo por acá. Dice Lidia Santos, Héctor, no, esta ya la acabamos de responder. Dice Harold Salazar, el aumento de la aplicación de la tecnología que crea la transformación digital, ¿cómo podemos estar actualizados? Al solo ser administradores, vamos quedando solamente con conceptos de los nuevos aplicativos que en algún momento pueden ser solo por un tiempo y entran nuevas versiones o nuevas herramientas. Esto tiene mucho que ver, Harold, con esa decisión consciente acerca de cuáles son las competencias, cuáles son los requisitos que debemos cumplir con nuestros equipos de trabajo para poder enfrentar esta transformación, digamos, si es que decidimos entrarle, ¿no? Una pregunta acá de un participante anónimo dice, ¿es la transformación digital aplicable a todas las industrias? Por ejemplo, ¿de qué forma se puede aplicar en la farmacéutica global? Yo diría que se afecta, la posibilidad de transformación existe en cualquier organización de cualquier industria. El impacto que va a tener sobre esta industria pues va a ser muy diferente dependiendo de cada una. Algunas organizaciones han tenido un comportamiento más o menos monopólico en las áreas en las que se desarrollan. Esas probablemente tienen un chancecito sobre las que no tienen ese esquema monopólico, pero eventualmente puede haber algún elemento o algún competidor que por costos, por diferenciación, por oferta de productos o servicios, eventualmente puede tener un impacto importante. En farmacéutica, todos los temas de investigación, los esquemas de investigación, de creación de productos se están realizando cada vez de una forma más ágil. Acá tengo una pregunta de don Ricardo Navarro que nos pregunta, ¿conoces algún caso, ejemplo o cómo se implementaría la transformación digital en las empresas de consultoría, ya que el cambio cultural de clientes y proveedores deberá ir de la mano del objetivo? He visto varias. Hay una que me ha llamado mucho la atención que es Bain Consulting. Bain Consulting ha utilizado varias herramientas para poder tener una relación más
personal con sus clientes, a través de la cual les entrega no solo los productos y servicios ofrecidos, sino que también los involucra con herramientas tecnológicas creadas o con empresas aliadas para no brindar únicamente el know-how, sino también una herramienta sobre la cual puedan trabajar. Esto lo he visto especialmente en casos de gestión de la estrategia. Vamos a ver. Permítanme un segundito. Juan Carlos Montenegro nos pregunta, ¿qué parámetros debería uno analizar para determinar qué tan aplicable es la transformación digital en mi negocio? Pues yo lo que recomendaría en este caso es validar cuál es tu estrategia, hacer un ejercicio estratégico para poder identificar, por ejemplo, qué está haciendo mi competencia, qué expectativas tienen mis clientes, dónde quisiera estar con nuestra organización en X años, o cuáles son los objetivos estratégicos que nuestra organización tiene. Cada una de las respuestas a esas preguntas puede tener un componente de utilización de algunos de los avances tecnológicos para poder mejorar nuestros procesos, para poder mejorar nuestras políticas, para poder agilizar el trabajo que hacemos. Creo que ese sería un buen esquema, don Juan Carlos Montenegro, para poder ir entrándole a ver qué elementos tecnológicos podrían ayudar a mi negocio a participar de esta transformación digital. Tenemos una pregunta también de Virginia Azuara. ¿Cómo puede impactar la transformación digital a las MIPYMES? Creo que las MIPYMES tienen una oportunidad muy, muy importante de poder acceder a tecnología que antes no estaba disponible. Los esquemas de la nube, los esquemas de poder volver en commodities, muchos de los servicios que utilizan las grandes empresas, es clave para las MIPYMES. Por ejemplo, usar un CRM con únicamente 2 o 3 usuarios en un formato de renta versus tener que comprar e implementar un sistema que va a costar cualquier cantidad de plata. El acceso a poder realizar marketing digital y tener un esquema práctico donde puedo monitorear quiénes son mis clientes de las MIPYMES y cómo los puedo atender mejor vía electrónica. Creo que es una de las oportunidades más importantes, Virginia, en términos de las MIPYMES. O sea, las MIPYMES tienen acceso a productos y servicios digitales que antes no estaban disponibles y que únicamente podían costear las empresas más grandes, pues por los beneficios de la capacidad de inversión que tenían, ¿no? Pregunta don Walter Alarcón si para las empresas del sector público la transformación digital debe implementarse ya. Yo le diría que definitivamente las áreas de gobierno son de las que tienen mayor retraso, no solo en términos del aprovechamiento de los elementos o de las innovaciones disruptivas en tecnología, sino que también en la adopción de nuevas prácticas de gestión. Por ejemplo, en muchos de nuestros países en América Latina no es tan común ver una oficina de proyectos bien montada, ver una iniciativa de implementación de métodos ágiles. Creo que sí, el tema de transformación digital en el sector público puede ayudar mucho desde la perspectiva de la transparencia, desde la perspectiva de la eficiencia y desde la perspectiva de dar cuentas utilizando muchas de estas herramientas que hemos conversado. Le pregunto a mi estimado Hugo, ¿cómo vamos en tiempo? Tenemos todavía 5 minutos más, Héctor. Ah, fantástico. Tenemos aquí algunas preguntas adicionales. Dice, ¿por qué fallan los procesos de transformación digital en las empresas? Hay retos muy, muy importantes y sí hay muchas organizaciones que se están desencantando ya de los procesos de transformación digital. Una de las principales causas, pensaría yo, es la
falta de definición de una estrategia clara para poder ser implementada. Y esa estrategia no únicamente incluye el aprovechamiento de los elementos de innovación tecnológica, sino que también falla en definir dos elementos que son cruciales. Uno, los procesos y las herramientas que van a ser modificadas para poder alcanzar ese plan estratégico. Y dos, las capacidades de los equipos de trabajo para poder darle apoyo a ese cambio. Cuando estamos hablando de transformación, evidentemente estamos hablando de un cambio que se pretende realizar en la organización y muchas veces no se hace el seguimiento adecuado de la gestión del cambio a raíz de que pues muchas personas van a ser afectadas por los cambios que vamos a realizar. Ese es uno de los primeros retos. El siguiente reto que yo mencionaría, Adalberto, hay también carencia de capacidades internas y carencia de poder identificar qué niveles de mejora debiéramos tener para poder enfrentar mejor estos cambios. Eso también tiene que ver con la dedicación de nuestro tiempo al día a día, ya que el negocio tiene que continuar. Entonces, si no hacemos un balance consciente acerca de que tengo que mantener el día a día, pero también tengo que dedicar recursos, tiempo y patrocinio a la transformación, entonces empiezan a fallar, ¿no? Nos dice Ileana Ramos Pereira, sin duda la agilidad es un tema de supervivencia. ¿Qué metodología considera que muestra mejores resultados o la más fácil de manejar? No entiendo a qué metodología se refiere estrictamente, pero bueno, cuando definimos hacer un proceso transformacional, tenemos que tener en cuenta varios elementos. El elemento técnico, el elemento organizacional y la posibilidad de gestionar el cambio en ambos sentidos. Usualmente un proceso de transformación implica la modificación de nuestra estructura organizacional. Esa modificación de la estructura organizacional debemos tener capacidad de poder medir el impacto que está teniendo y también podemos medir si existe o no algún nivel de resistencia y pues cómo trabajarlo, ¿verdad? Tenemos un comentario acá de Pablo Montoya, que dice, en materia bancaria, ¿cómo desarrollar un plan estratégico integral exitoso sin tener reprocesos en productos o servicios implementados? Yo le respondería a don Pablo Montoya que un buen análisis estratégico debe tomar en cuenta lo que ya tenemos. ¿Qué ventajas, qué fortalezas tiene la organización? Esas fortalezas, ¿cómo se pueden potenciar? ¿Qué productos son estrellas? ¿Qué productos no son tan estrellas? ¿En qué ciclo de vida, en qué parte del ciclo de vida se encuentran nuestros productos? Y cómo estamos también versus la competencia, pero principalmente qué podemos conocer de los clientes para poder definir nuestro plan estratégico alrededor de cómo vamos a ser exitosos para atender mejor a ese cliente en los distintos productos que estamos realizando, ¿no? Y creo que con eso estamos cerrando nuestro set de preguntas. Creo que estamos bastante en tiempo. Creo que nos da chance a una pregunta más, ¿verdad, Hugo? Es correcto, amigo. Una más y ya empezamos a cerrar el webinar. Ok, nos pregunta Edilma Cecilia Pardo Cifuentes. Para una organización de servicio social que hasta ahora va a nacer a través de su página web, ¿qué estrategias ágiles necesita para darse a conocer? Estimada Edilma, este es un caso específico, pensaría yo, para el tema de mercadeo digital. El mercadeo digital debiera estar embebido en una estrategia de marketing más amplia
y poder identificar, bueno, cuáles son los objetivos de esta organización de servicio social, qué pretende con la comunicación, y a partir de definir qué es lo que se pretende con esa comunicación, entonces ya podemos establecer cómo voy a usar el sitio web, cómo voy a usar las páginas de redes sociales, cómo voy a hacer que estas dos interactúen, cómo voy a capturar, qué quiero capturar de la audiencia que he definido, de mi audiencia objetivo, para poder tener información acerca de cómo ellos están visualizando a nuestra organización, y definir alguna métrica acerca de, pues, que espero cumplir con esa estrategia de marketing, ¿no? La ventaja de poderlo hacer en un modelo ágil es que puedo hacer iteraciones de una semana, de 2 semanas, para poder ir visualizando e ir adaptando mi estrategia de comunicación, mi estrategia de mercadeo, para ver si estoy logrando las ventajas que esperamos. Muy bien, creo que cubrimos todas las preguntas. No sé si tienes tú por ahí, capturaste alguna otra, Hugo. No, de hecho, agradezco mucho a todas las personas. Normalmente luego escriben en el chat, pero ahora sí nos ayudaron con poner sus preguntas dentro del área indicada, así que muchas gracias por eso. Muy bien. Y pues vamos a comenzar a cerrar, ¿te parece bien, Héctor? Adelante. Mira, pues, agradecemos mucho el tema. La verdad es que es muy interesante conocer sobre todo esto y la verdad es que ya es un tema que es necesario, creo que en todas las empresas. Y bueno, tenemos una pequeña encuesta de salida que me gustaría mucho que nos ayudaran a contestar. Obviamente esta encuesta nos sirve mucho para seguir mejorando los webinars y los temas y demás cosas que podemos seguir mejorando dentro de este proceso. Ya está ya está la votación, entonces espero que nos ayuden y aprovecho para comentarles de nuestro próximo webinar que se va a llevar a cabo el 3 de julio del 2019. En cuanto tengamos el tema y eso se los haremos saber a través de los contactos que tenemos con ustedes, que es a través de correo electrónico y redes sociales. Recuerden también seguir las redes sociales de las oficinas diferentes de Proyectum, que obviamente si tienen alguna duda, a través de ahí también las podemos resolver. Y bueno, Héctor, ¿alguna conclusión que nos quieras dar para ir cerrando ya el webinar? Dame un segundito. Sí, por supuesto. El tema de transformación digital es un tema relativamente nuevo. Ya hemos visto que el crecimiento de la tecnología, de las soluciones tecnológicas es exponencial, y han surgido varios marcos de referencia para poder enfrentar este tema. Esperamos en los próximos webinars poder apoyarles y poder compartir con ustedes algunos de estos marcos de referencia, y continuar con el tema de la agilidad. Creo que el tema de agilidad, especialmente la agilidad de negocios, más allá de Scrum en las áreas de desarrollo y DevOps, para agilizar esa puesta en marcha de los proyectos, la agilidad de negocios creo que es una respuesta no solo al tema de transformación digital, sino al tema de transformación en general de las organizaciones, para poder atender mejor a sus clientes y a todos los participantes en su entorno, ¿no? Así que este es un inicio, esperamos poder compartir con ustedes más adelante. Excelente, Héctor. Pues muchísimas gracias por haber participado en este webinar regional. Agradecemos mucho tu participación y obviamente a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que estuvieron obviamente participando. Hubo una participación muy activa en el tema, fue de mucho interés, entonces agradecemos a todas las personas que se hayan conectado. Les recuerdo que si ustedes cumplieron con un mínimo de 55 minutos de conexión durante el webinar, estarán recibiendo en próximos días la constancia de participación, así como la grabación de este webinar. Así que, sin más ni más, muchísimas gracias, Héctor. Nos vemos en la próxima. Gracias, Hugo, por tu apoyo. Hasta luego.